Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una clase magna más. Esta, para que no pase de inadvertido las fechas conmemorativas en México, la independencia, pues vamos a hablar sobre esto para no quedarnos fuera. Al final somos una universidad que trata de que nuestros estudiantes conozcan otro lado de la historia. Vamos a tocar un poco sobre qué es la independencia, los hechos históricos que conocemos, los héroes de la independencia, pero contar esta otra historia que no se cuenta en una clase normal. E incluso, no sé, profesora, de acuerdo a su experiencia en la licenciatura, o tienes que ser especialista en temas para conocer este otro lado de los hechos históricos. No, de hecho, hay un conocimiento que se pasa de voz a oído, así se dice, no está escrito. Y obviamente nosotros no vamos a quebrantar esa parte que le llaman hermética. Nada, vamos a dejarlo ahí como para un estudio posterior que ustedes quieran realizar. Pero generalmente sí, aunque tienes que ser especialista, además debe ser integrante, digamos, de esta hermandad, que es lo que vamos a mencionar, pero obviamente con mucho respeto para ellos y obviamente también para el público, que quede como latente, porque estos datos también los pueden encontrar en internet, pero no basta con tenerlos ahí, hay que saber qué es lo que significan, hay que saber cómo los podemos interpretar, y esa es la idea principal de esta sesión. Perfecto, bueno, pues quédense a nuestra sesión. Bienvenida a toda la comunidad de UTEL, de Clases Magna, y profesor, ilústrenos como siempre. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, como saben, mi nombre es José Luis Santos González, soy maestro en filosofía, y hoy vamos a hablar en esas clases magna de la independencia de México. Pero obviamente no vamos a retomar, digamos, la historia de la primaria, la secundaria, la preparatoria. No, vamos a hablar de algo más que está oculto y que de alguna manera puede ser de su agrado, pero lo vamos a dejar, como les mencionamos en la introducción, lo vamos a dejar latente. ¿Por qué lo vamos a dejar latente? Porque tenemos que tener respeto a estos grupos que yo les voy a mencionar, y además pues estaríamos hablando tal vez de cosas secretas o de su secretismo, su hermetismo que tienen, y de alguna manera eso no nos correspondería a nosotros, o sea, les correspondería prácticamente a los que son integrantes de ese grupo. Sin embargo, lo voy a dejar latente para que ustedes tengan un estudio posterior, y de eso se trata, porque el conocimiento es de construcción. Entonces, espero que sea de su agrado, como todas las Open Class que gracias a la institución me han invitado para poderlas impartir, y espero que no nos aburran, ¿no? Y que de alguna manera sea muy significativo para ustedes. Muy bien, yo soy licenciado en filosofía por la UAM, ya lo saben. Hice estudios en Derecho, en Biotecnología, en Humanidades, y participo en esta institución y en algunas otras instituciones, y es un agrado para mí siempre dar una sesión, siempre es como algo pasional, ¿no? En ese sentido, algo amoroso, como dice Platón, es decir, un amor a la sabiduría. Entonces, nuevamente yo les comento que no es estudiar por estudiar. De alguna manera nosotros tenemos que cimentar ese conocimiento en algo para ayuda de la sociedad, para ayuda del humano, y en eso de alguna manera ayudar en su reforma y ayudar para que de algún modo tenga una vida más feliz. ¿Estamos de acuerdo? Aunque algunas veces pues tal vez nosotros no lo seamos, pero basta con la satisfacción que tengamos al ver a las personas felices por nuestra ayuda, ¿no? Por ese granito de arena que nosotros realizamos o pusimos prácticamente en su siembra, ¿no? Por decir de alguna forma. Entonces, eso es muy agradable para mí, que esta formación de alguna manera no es porque sea peyorativa o de alguna manera pedante en ese sentido. Simplemente es mostrar que el conocimiento debe ser amplio y hay que estudiar siempre, no dejamos de ser eternos aprendices. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, muy bien. Traigo este lema que viene a propósito de estos grupos que yo les he mencionado, y también obviamente de la Revolución Francesa, que es prácticamente de donde ellos retoman todas las ideas de la independencia de México, que vamos a ver más adelante, que es la libertad, igualdad y fraternidad, y es una frase obviamente de esos grupos franceses, que obviamente son los mismos que en México, pero que tienen esta característica especial. O sea, de alguna manera en la Revolución Francesa se busca esta libertad, ¿verdad? Se busca la igualdad, y también se busca ser fraternos en el sentido del grupo que yo les voy a mencionar, porque la fraternidad es una hermandad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso vienen estos. Yo sé que en los libros de historia, por ejemplo, podríamos ver la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la fraternidad. No entendemos absolutamente nada, porque de algún modo estos son como secretos
o es conocimiento que pasa de voz a oído, y en ese sentido pues tenemos que saber a qué se refieren con libertad, a qué se refieren con igualdad y a qué se refieren con fraternidad. Lo único que les puedo comentar es que la fraternidad tiene que ver con esa parte de ser francmasón, ¿de acuerdo? Y entonces es prácticamente un legado de la Revolución Francesa y que estos grupos herméticos también de alguna manera siempre utilizan en sus sesiones, ¿de acuerdo? Entonces es esa parte importante. Obviamente la igualdad lo tomamos en una clase anterior y tal vez lo podemos cambiar en nuestra actualidad por equidad. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a los derechos humanos que nosotros le pusimos anónimo porque obviamente sí está determinado por estos grupos, pero bueno, es uno de los legados que dejó la Revolución Francesa. Bueno, para hablar obviamente ahora de esta disciplina siempre tenemos que hacer algo fundamentador. Para hablar de la independencia de México necesariamente tenemos que hablar de historia. Podemos utilizar otras disciplinas sociales como puede ser la economía, la ciencia política, podemos utilizar la sociología, podemos utilizar muchas disciplinas económico-administrativas y sociales, pero en este caso sí tenemos que abocarnos necesariamente a la parte de la historia. Ahora sí vamos a dejar un poquito de lado la filosofía para nosotros adentrarnos a este conocimiento de la independencia de México y que nosotros podamos entender más o menos lo que estaba debajo, lo que subyace a esta independencia de México y que de alguna manera no nos lo muestran en los libros, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente para hablar de la independencia vamos a definir a grandes rasgos lo que es la historia, porque obviamente en la historia hay especialistas que son positivistas, que son marxistas y probablemente la historia debe ser definida de otra forma, pero digamos esta es una definición laxa y general de lo que puede ser. Entonces decimos aquí que tenemos una disciplina que tiene como objeto de estudio los sucesos pasados que ha hecho el humano. Y obviamente aquí podemos tener algunos problemillas. ¿Por qué? Porque también tenemos la antropología cultural, tenemos la antropología física, tenemos la geografía humana en la actualidad y que de alguna manera también tienen ese objeto de estudio o podrían tener ese objeto de estudio. Sin embargo, la historia digamos que ve esos sucesos de manera general y se especifica tal vez en algunos periodos de ese tiempo para poder describir lo que ha sucedido en el pasado y con ello poder describir el presente, porque de eso se trata. Insisto, no es estudiar por estudiar, es estudiar para mejorar nuestro mundo, ¿estamos de acuerdo? Para que sea más justo, para que sea más benéfico. En este sentido, esta disciplina nos da todos los lineamientos descriptivos de lo que ha pasado con anterioridad, ¿estamos de acuerdo? Y además esta disciplina es interdisciplinaria porque abarca todo el conjunto de otras disciplinas como pueden ser la economía o otras áreas. Entonces aquí le voy a poner las disciplinas económico-administrativas y sociales. De alguna manera pueden hacer uso también de esta parte histórica, ¿no? Como puede ser la antropología, vamos a abreviar, como puede ser la economía, vamos a abreviar, como puede ser la ciencia política, como puede ser la antropología, pero en este caso la antropología física, porque son dos ramas, y lo que puede ser la antropología cultural, ¿estamos de acuerdo? Así le llaman. La etnografía y etcétera, etcétera, pero también de alguna manera nosotros no somos ajenos en las disciplinas económico-administrativas y sociales de lo que pueden ser las ciencias naturales, como puede ser la física, como puede ser la química y la biología. ¿Por qué nos ayudamos de estas disciplinas también? Porque de alguna manera en la antropología física recupera todos estos elementos de estas ciencias naturales para que nosotros podamos rastrear más o menos los restos fósiles también que se han quedado en el pasado y poder interpretar más o menos qué edad tenían y en qué momento histórico se presentan. ¿Están de acuerdo? Entonces la historia va a abarcar prácticamente este conjunto de disciplinas económico-administrativas y sociales y también parte de las ciencias naturales. Es muy importante porque si no tenemos este cúmulo de conocimientos, simplemente la historia no podría dar cuenta de esos factores pasados del humano. Es imposible, por eso tiene que ser multidisciplinaria o interdisciplinaria en el sentido de que todas las disciplinas económico-administrativas y sociales se ayudan unas con otras y a veces caen también en el campo de las ciencias naturales. Por eso utilizan métodos a veces propios de las ciencias naturales, ¿no? A veces utilizan métodos propios de lo que son las disciplinas económicas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí la historia va a jugar un papel importante. ¿Y por qué lo mencionamos en este caso, esta parte de las ciencias naturales? Porque la historia también puede ser muy manipulable y en ese sentido probablemente nosotros entendamos la historia porque así quieren de alguna manera el sistema político que la entendamos y entonces en ese orden de ideas probablemente lo que nos dicen puede ser un engaño, puede ser verdad, puede ser falsedad, no sé. Sin embargo, no podemos desdeñar la parte histórica, no podemos desdeñar que tenemos una disciplina que es seria para que de alguna manera nos dé todos los aspectos históricos del ser humano. ¿Están de acuerdo? Obviamente, previamente lo comentaba,
y quería llegar a esta parte, que tenemos un tipo de historia que es la oficial y tenemos un tipo de historia no oficial. Obviamente que nosotros escuchamos a las personas, ¿verdad? Y dicen, es que esa historia no es oficial. No es oficial, ¿por qué? Porque sucedió tal cosa, ¿no? Pero de alguna manera nosotros no recuperamos esos elementos históricos todavía. Tiene que ser el historiador, pero el historiador de alguna manera puede ser vamos a llamarlo así, un historiador oficialista o no oficialista. ¿Qué significa? De alguna manera, chequen esta pequeña definición, y de alguna manera él lee y narra los sucesos históricos de acuerdo a los intereses estatales o gubernamentales en turno. Y nosotros lo podemos ver, sí, en estados totalitarios, generalmente pues también estados socialistas, donde de alguna manera la prensa no es libre, y en ese sentido nada más se da cierta información que le conviene al Estado. Y obviamente nosotros como capitalistas también tenemos esa historia oficial, porque de alguna manera nosotros debemos de tener un cúmulo mínimo de conocimientos de nuestros pasados para poder entender nuestro presente. Y obviamente eso es lo que nos va a dar identidad. Si no tenemos esa identidad, entonces simplemente probablemente careceríamos de alguna cohesión, ¿no? Como una cohesión como nación, como en el caso de que pasa con Estados Unidos, ¿va? Y sus 13 colonias, que de alguna manera ellos hasta caricaturas sacan, porque de alguna manera tienen que explicarse su origen, y su origen lo quieren poner como nativos también, ¿no? Como pueblos originarios, y en ese sentido sabemos de antemano que nosotros tenemos una riqueza cultural, y entonces sí tenemos un pasado que es riquísimo. Sin embargo, hay cosas que nosotros, si podemos escarbar, de alguna manera van a romper con el presente, y entonces nos vamos a tener que interpretar las cosas de otra forma, y eso va a ser un poquito problemático, porque nosotros ya tenemos como una conciencia colectiva, un alma colectiva que nos hace actuar de esa forma. Entonces aquí, de alguna manera, nos van a dar elementos claves los historiadores oficiales que debemos de saber, de alguna manera, para tener esa cohesión y ese control social. De eso se trata esta historia oficial. ¿Estamos de acuerdo? No digamos que los historiadores oficialistas son mentirosos, por supuesto que no, simplemente están cumpliendo una función estatal, ¿de acuerdo? A la manera como Gramsci lo mencionaba, un intelectual orgánico, es decir, un intelectual que justifica las estructuras gubernamentales, que no están ni en la burguesía ni están en el proletariado, pero que sí la justifican. Entonces, no solamente la historia, todas las disciplinas pueden ser utilizadas para el orden estatal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la historia es de alguna manera esa forma que tenemos para interpretar nuestro presente, pero haciendo alusión a algunas claves que nos van a permitir estar como tranquilos o cómodos dentro de nuestro estado, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos la historia no oficial, que de alguna manera busca también factores del pasado, unas claves para interpretar el presente, y lo hace más cercano a la verdad. Insisto, los dos utilizan la verdad, se trata de velar la verdad, de qué realmente sucedió. Sin embargo, hay obviamente historiadores que le sirven al Estado, y hay historiadores que probablemente no le sirven al Estado. Pero, ¿qué pasaría aquí? Tenemos dos vertientes, una que utiliza el Estado y otra que va en contra del Estado. Y entonces también ahí podemos ensalzar aquí, por ejemplo, a héroes que de alguna manera no tienen ninguna relevancia histórica, que no hicieron absolutamente nada, pero que de alguna manera ellos, como van en contra del Estado, también quieren dar una narración de esos hechos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el historiador es una pieza fundamental dentro de la estructura social, porque es el que va a interpretar nuestro pasado y nos va a describir y nos va a prescribir prácticamente lo que tenemos que hacer en un futuro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengamos esto en cuenta, que de alguna manera tenemos este tipo de historia. Y obviamente yo en esta clase magna no les voy a hablar de la historia oficial. ¿Estamos de acuerdo? Porque la historia oficial ya la tenemos plasmada hasta el cansancio, porque de alguna manera nosotros tenemos un acondicionamiento también cultural, y desde el kinder hasta la primaria y la secundaria siempre estamos en una etapa formativa, y nos han hablado de los héroes de la independencia como nosotros los conocemos, pero no sabemos qué estuvo detrás de ellos. Esta historia no oficial simplemente pasa de boca a oído, tal vez no hay nada escrito al respecto, y si hay algo escrito, de alguna manera tenemos que ponerlo en tela de juicio, porque ese tipo de conocimiento es hermético, entonces hay que tomarlo en consideración. Entonces, insisto, la historia oficial es la que no vamos a tocar, la historia no oficial la vamos a tocar, y se les va a quedar una tarea importante de investigación, ¿verdad? Porque quiero dejarles ese gusano, por decirlo de alguna forma, para que ustedes investiguen un poquito más respecto de este tema. Muy bien, nosotros podemos estudiar la historia y de varias formas, ¿no? Como lo vimos anteriormente, nosotros podemos ver la historia oficial, la historia no oficial, pero
de alguna manera utilizamos métodos filosóficos. Siempre va a ser eso un pan de cada día. Siempre los métodos filosóficos van a estar a la par, siempre. Entonces, tenemos métodos para estudiar la historia, como puede ser el positivismo. Y el positivismo generalmente lo que busca son los hechos. Y entonces se va a abocar nada más a los hechos y no quiere interpretaciones metafísicas ni ontológicas de la historia y de ninguna disciplina. Si nosotros nos encontramos con un amigo, con un profesor, alguien que sea positivista, es una persona que nada más se basa en los hechos de forma objetiva, siempre y cuando sea positivista realmente fanático, ¿no? Que sí le gusta el positivismo. ¿Y eso qué significa, compañeros? Que de alguna manera cuando alguien quiere estudiar la historia de manera positiva, entonces tiene que recuperar prácticamente los pergaminos, tiene que recuperar los hechos, los lugares donde estén realmente esos rezagos que nos van a interpretar el pasado. Si no están esos rezagos, entonces simplemente al positivista no le funciona, no le interesa. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces eso es algo muy importante. Nosotros podríamos ser positivistas en ese sentido, dado que entonces tendríamos que tener las fechas muy claras, tendríamos que tener los lugares muy claros, tendríamos que tener todo a la claridad y a la perfección dentro de los territorios y los hechos que de alguna manera emanaron. Si no está el hecho, simplemente entonces se rechaza como una pseudoproposición o pseudoteoría. ¿Por qué? Porque de alguna manera no podemos verificarlo con la realidad. Y esa es la idea del positivista. Entonces yo sí, sinceramente he tenido amigos positivistas y son muy reacios en la memoria y son muy reacios también a la hora de investigar, porque no les gusta la metafísica y la ontología, no les gusta esas partes de la ética. ¿Estamos de acuerdo? Entonces también tenemos otro tipo de forma de estudiar, otro método, por decirle de alguna forma, para estudiar a los procesos históricos y también cualquier proceso social. En este caso, para los procesos históricos voy a hacer alusión a este tipo de modo de producción y esto se lo debemos a Marx. Y se lo debemos a Marx porque Marx hizo una tesis doctoral sobre Heráclito. Y entonces Heráclito tenía una idea sobre que todo cambia, Pantarrey, todo cambia. Y como todo cambia, entonces hay una lucha de contrarios. En todos los aspectos siempre va a haber un contrario. Entonces, si no hay un contrario, entonces simplemente no hay movimiento. Y obviamente, si no hay movimiento, las cosas perecen. Si nosotros estamos muy tranquilos en nuestra casa, no podríamos vivir. Necesitamos buscar afuera problemas que solucionar, porque el humano es así. Todo cambia, necesitamos nuestra negación, incluso nos negamos a nosotros mismos. Nosotros no somos los mismos de hace 5 años, no somos los mismos antes de esta clase magna. No vemos ese cambio porque no es inmediato, pero estamos cambiando, nos estamos negando a nosotros mismos y tenemos una negación en el exterior. Voy a borrar esta parte para que ustedes logren apreciar, pero entonces quedamos en que Heráclito es estudiado por Marx y por eso tiene esas ideas que en la actualidad se le llaman dialéctica, ¿estamos de acuerdo? Y esa dialéctica se puede interpretar como la lucha de contrarios. Entonces tiene la dialéctica. Y entonces este proceso dialéctico y además materialista, porque es un materialismo dialéctico, lo utiliza para dar una cuenta histórica de la humanidad. Entonces aquí tenemos todos los procesos de producción, todos los modos de producción que de alguna manera empatan con todas las edades del mundo, ¿no? Que ha pasado el ser humano. Entonces tenemos el comunismo primitivo y aquí, en esta parte del comunismo primitivo, no hay lucha de clases, no hay contrarios, todo era de todos. Aquí la imagen se aprecia, de alguna manera hay algunos nativos y no tenían la propiedad privada, no tenían ningún problema en ir y buscar y cazar un mamut, qué sé yo, no había ningún problema. Entonces en ese sentido no se comerciaba todavía. Llegamos al esclavismo y en el esclavismo nosotros tenemos obviamente la figura del esclavo, lo voy a poner así, esclavo y amo. Y obviamente la tesis viene siendo el amo y la antítesis viene siendo el esclavo, ¿no? Ese es el punto. Y entonces esta lucha de contrarios, ahí sí ya vemos que el amo de alguna manera sucumbía al esclavo y lo hacía como quería. Y entonces eso de alguna manera le da movimiento. ¿Por qué le va a dar movimiento? Porque en este orden de ideas simplemente estas cosas no pueden ser eternas. Entonces el esclavo se tiene que de alguna manera levantar en armas si es posible para que este amo ya no lo sucumba, porque obviamente nadie puede estar en el poder o en este modo de producción siempre, sino que de alguna manera tiene que haber movimiento porque la sociedad necesita movimiento. En el feudalismo, entonces tenemos al señor feudal, vamos a poner
contra el siervo, ¿no? ¿Verdad? Contra el siervo. Vamos a ponerlo así. Entonces tenemos al señor feudal contra el siervo. Entonces es una lucha inalcanzable, una lucha agotable entre obviamente estas personas que ya no son llamadas esclavos, pero que de alguna manera también tienen, de algún modo, se subyugan a esta parte de estos señoríos. ¿Estamos de acuerdo? Eso nosotros lo vemos en el feudalismo, que tiene que ver con la Edad Media. ¿Estamos de acuerdo? Aquí sí empata, sin ningún problema. Después de la Edad Media, de este feudalismo, tenemos que pasar una etapa que es el capitalismo. Y en el capitalismo tenemos al burgués y también tenemos al proletariado. Como una vez nos dijeron, ¿verdad? Nos dijeron que éramos de la prole. En cierta manera, tal vez no se equivocaban, pero la definición de proletariado es aquel que no tiene los medios de producción. Entonces, el burgués es el dueño de los medios de producción. El proletariado es el que le da a ganar al burgués por su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Porque es lo único que tiene el trabajador. Y aquí en esta lucha incansable tenemos algo que es el imperialismo. Lo puse aquí porque capitalismo es en la teoría marxista y imperialismo se lo puso Lenin. Entonces Lenin le agregó que es una etapa superior del imperialismo. Probablemente los países ya muy desarrollados tienen mucha tecnología y de alguna manera eso ya no se va a soportar. Va a haber un proceso histórico donde se tienen que cambiar las clases, ¿estamos de acuerdo? En esa lucha de clases. Entonces, decía Marx que entonces si tenemos al burgués y proletariado, ahora aquí vamos a tener al proletariado arriba y vamos a tener al burgués abajo. ¿Qué significa esto? Que el proletariado entonces va a levantar en armas porque ya no puede de alguna manera el burgués sucumbirlo. ¿Qué significa esta parte? Que de alguna manera el proletariado se vuelve dueño de los medios de producción, pero no se vuelve burgués en la teoría porque de alguna manera el proletariado hace que todos sean dueños de los medios de producción, es decir, que el Estado sea dueño de los medios de producción, y entonces ahí hace algo que se llama, hay una violencia, una dictadura del proletariado hacia la burguesía. Se tiene que sucumbir, la gente a veces necesita estos estados de violencia para que haya movimiento, ¿de acuerdo? Y tenemos el último, que es el comunismo científico, donde dice Marx, pues llegamos a esta parte de comunismo primitivo y de alguna manera no hay ya tampoco propiedad privada, ya todo es de todos, ¿estamos de acuerdo? La potencia económica, obviamente tiene algunos matices distintos, pero es China y es comunista y es la potencia económica y podemos observarlo. No estoy diciendo que se lleve el marxismo o el comunismo al 100%, pero sí es algo extraño, ¿no? Y es algo que nos puede parecer observable para un estudio, ¿no? Posterior, o sea, esta parte de China comunista, ¿no? Y entonces, ¿esto para qué nos sirve? ¿Por qué lo tracé de esta forma? Porque de alguna manera, si nosotros rastreamos cada uno de estos periodos, entonces, ¿en dónde está la independencia? O sea, obviamente que quedamos aquí, pero realmente hubo un cambio entre el amo y el esclavo, entre el siervo y el señor, entre el proletario y el burgués, etcétera, etcétera. Realmente hubo un cambio radical, prácticamente revolucionario, cuando tuvimos la independencia. O sea, realmente hubo un cambio de clases, hubo un cambio de sociedad. ¿O fueron los mismos personajes que tenían beneficios por la corona española y que ya no les gustó de alguna manera que llegaran los franceses con Bonaparte, como lo vamos a ver más adelante, y entonces veían sus privilegios que ya no tenían, ya los veían como de alguna manera fragmentados? Entonces hay que pensar de alguna manera dentro de esta teoría marxista si realmente nosotros tuvimos una revolución mexicana incluso o una independencia. Hay que pensarlo. Por eso a mí me gustó traer a colación esta parte porque se queda prácticamente de tarea para ustedes. En lo particular, obviamente, nosotros tenemos a los mismos personajes. Incluso en la actualidad, en algunos partidos, ustedes chequen, ¿no? Tenemos a Madero todavía, tenemos a los Madero, tenemos a los Cárdenas, o sea, todos los personajes históricos anteriores también están todavía en el presente viviendo del erario público. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿sí estamos entendiendo o realmente no entendemos la historia? Porque si entendemos la historia, entonces de alguna manera nuestro mundo debe de cambiar. Para eso se trata la historia. La historia no nada más es estudiar unos hechos bonitos o feos que de alguna manera nos pueden poner tristes y entonces ya con eso, ¿no? La historia nos sirve para de alguna manera interpretar nuestra realidad. Entonces, queda de tarea, tenemos este modo de producción, chequen si de alguna manera en la independencia hubo clases o no hubo clases, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y entonces es lo que vamos a observar. Porque entonces la independencia, ahora sí ya entrando en esta parte de la independencia de México, entonces la independencia, si hacemos esta noción, pues obviamente que la independencia tiene que ver con una formación o restauración que hace un país para independizarse del otro, es decir, separarse de otro país. Y aquí nosotros vemos esta figura, ¿no? Todas las luchas generalmente son armadas
y obviamente hay un grado de violencia, y ese grado de violencia pues es ante la clase dominante, se supone. Y en este orden de ideas de los modos de producción, aquí cuál era la clase dominante y cuál era la clase que de alguna manera estaba subyugada. Entonces hay que pensarlo, ¿estamos de acuerdo? Con esos héroes que nos llaman de la historia, ¿realmente son héroes de la independencia o fueron creados de alguna manera? Porque de algún modo nos tienen que calmar el ánimo para que nosotros tengamos una identidad nacional. ¿Estamos de acuerdo? Por eso damos el grito, por eso de alguna manera están esas festividades. No digo que no hagan las festividades, ¿no? Simplemente, y tampoco va a decir que no hay nada que celebrar, no, por supuesto. Tener identidad nacional, ser mexicanos es un orgullo y lo tenemos que celebrar no solamente ese día, sino siempre. ¿Estamos de acuerdo? También no se vayan con ideas falsas de que no hay que celebrar, eso no nos ayuda en absolutamente nada. Tenemos que interpretar la realidad mediante los hechos históricos y entonces los modos de producción nos pueden dar una idea si de alguna manera aquí hubo independencia o no. ¿De acuerdo? Entonces, si de alguna manera hubo una restauración de un país y se separó de otro, realmente, ahora que tenemos un problema de globalización, tenemos un problema ya de mercados globales, realmente hay países que son independientes porque si ustedes escuchan algunos discursos de personajes en la política, dicen, ¿no?, que prácticamente se quieren cerrar al mercado mundial y eso es posible, o sea, eso lo podemos realizar. ¿Realmente nosotros podemos ser independientes de los demás? Así como esto que llamamos independencia, ¿realmente hay un gobierno que es autónomo y que de alguna manera no depende de otras cosas? Eso, digamos, queda de tarea porque de alguna manera es muy criticable, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que dependemos del país del norte y también de los demás países y que de alguna manera es sabido que también ellos utilizan políticas públicas dentro de nuestro país como los modelos económicos de la Universidad de Chicago que se vinieron a implementar o con de la Madrid cuando se vino a implementar también el neoliberalismo, también viene de allá, ¿estamos de acuerdo? Y son digamos proyectos que tienen otros países poderosos hacia los países que se llamaban subdesarrollados o de tercer mundo y en esos caemos toda Latinoamérica y el Caribe, ¿estamos de acuerdo? Entonces es lo que de alguna manera tenemos que pensar si realmente hay una independencia o a qué le vamos a llamar independencia, porque obviamente a los teóricos de la ciencia política van a decir que sí hay una independencia porque de alguna manera tenemos una división de poderes y tenemos una parte de presidencialismo todavía, aunque dicen que ya terminó, pero sí tenemos una parte de ello, ¿no? Y que de alguna manera pues tenemos un gerente de la política que nos ayuda a tener este tipo de cosas o tener de alguna manera un gobierno que pueda ser autónomo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es lo que tenemos aquí. Entonces es de preguntarse, la independencia puede ser definida así, pero seguramente en algunos lados van a decir, no, es que la independencia no es una separación, o sea, ¿cómo se va a separar un estado de otro? O sea, sí, lógico. Y entonces nos van a dar otra definición de lo que es la independencia. No hay ningún problema, pero así de tajo es separarse. Independizarse es separarse, no hay más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces realmente nos separamos de la corona española, realmente en la actualidad nos hemos separado de otros países que sucumben sobre Latinoamérica, es cosa de pensarse y obviamente queda de tarea, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, obviamente también debería de entrar entonces el término de soberanía. Y este término de soberanía obviamente es cuando hay un Estado autónomo que se rige por sus propias leyes y que de alguna manera tiene ese derecho humano, porque es un derecho humano, que es una entidad estatal, pero que de alguna manera los demás deben de respetar ese gobierno. Eso es lo que está en la ciencia política, obviamente detrás de todo esto, que la soberanía tiene que ver con este cúmulo de derechos de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, en ese orden de ideas, ¿la soberanía realmente existe o no? Sin embargo, alguna clase, yo les hablé de este autor y les hablé de necropolítica. Y entonces a muchas personas me preguntaban o interesados sobre el tema de necropolítica. Entonces me decían si prácticamente Bembe lo que quería hacer era, no sé, prácticamente matar a la población o cosas por el estilo. Es un filósofo y de alguna manera hace una descripción política de lo que es la soberanía. Y entonces, por eso traje la cita, no le puse la página, porque quiero que ustedes lean todo el artículo, obviamente, y al inicio pasa esta hipótesis. Entonces, la hipótesis sobre la soberanía es que es la expresión, así tal cual, última de la soberanía, reside ampliamente en el poder y capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Eso es prácticamente donde reside la soberanía. Y entonces a mí me parece extraordinaria esta definición porque prácticamente si ese término de soberanía tal vez no está bien aplicado,
respecto de la definición que les acabo de dar, probablemente sí pueda estar aplicado en algunos factores históricos que nosotros estamos presenciando, porque de alguna manera en la independencia de México sabemos de antemano que los que fueron al matadero generalmente fue la población más pobre, y entonces parece prácticamente que siempre se ha definido que de algún modo siempre hay que eliminar a cierto sector de la población. Y entonces en ese sentido, en ese orden de ideas, simplemente ellos siempre han mandado al matadero a la población. ¿Estamos de acuerdo? Como cuerpos militares, les han dado armas, les han dado dinero, pero ¿por qué inyectan ese dinero a la población? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido, o en ese orden de ideas, es muy satisfactorio tener este estudio, dada la postura que pone en su hipótesis inicial Membe en necropolítica. A mí me parece sumamente significativo. Entonces ustedes chequen si realmente en la actualidad también tenemos ese tipo donde reside la soberanía en decidir quién debe de morir y quién debe de vivir. Y obviamente en la independencia de México lo vamos a tener latente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces espero que sí lo lean. No lo dejen, no lo echen en saco roto porque es mucha teoría. También me preguntaba a propósito, compañerito me decía, profesor, usted habla de unas cosas y parece como si las hubiera vivido, ¿no? Pero yo no he encontrado un libro. Les digo, es que son libros que son especializados porque de alguna manera la población, nosotros en general, a veces nos vamos con libros que ya incluso ya caducaron o que de alguna manera están así para todos, ¿no? Pero hay libros que le vamos rascando y nos encontramos con estas joyas. ¿Estamos de acuerdo? Y que probablemente tal vez no te lo van a vender en la librería. ¿Estamos de acuerdo? Probablemente, tal vez sí está, sí, pero hay libros que hay que rascar. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante. Entonces, Membe es uno de ellos. Es un libro especializado y que nosotros debemos de utilizar para interpretar nuestra realidad. ¿Estamos de acuerdo? Aquí yo tengo, obviamente, de la independencia de México, tenemos una línea del tiempo porque, yo puse esta línea del tiempo porque no nos vamos a detener en darles una explicación de todo lo que pasó, a lo mejor porque sería muy aburrido. Acabamos de pasar el 15, el 16, el Día de la Independencia, y probablemente en sus escuelas, si son de la preparatoria, si nos ven aquí de la secundaria, probablemente ya lo vieron, ¿no? Y como que en cierta manera, no es que sea aburrido, pero ya lo tienen. Y obviamente la interpretación que les dio su profesor probablemente sea la gratificante, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos nosotros obviamente que la independencia de México no inicia en 1810, inicia antes. Y si nosotros nos vamos al libro de Historia Mínima de México, que alguna vez también les mencioné, en Historia Mínima de México hacen el corte de 1808 hasta la Reforma, obviamente, ¿no? Donde tenemos obviamente a Benito Juárez, que es uno de los emblemáticos de estos grupos herméticos que yo les menciono. Pero pues obviamente aquí tenemos toda la parte, la Constitución de Cádiz, Chilpancingo, Plan de Ayala, las guerras de los pasteles, Tabasco, la de Veracruz, de Guadalupe, Juárez y sus leyes de reforma, la batalla de Puebla. A propósito, ¿no? Quitaron a Zaragoza y pusieron a Diego Rivera, ¿no? Y ahorita ya pusieron a Benito Juárez. Y la mayoría dice, es que hay una devaluación. No, hay que entender las cosas. Juárez es muy importante ahorita para lo que vamos a decir. Por eso tenía que llegar nuevamente al billete de 500. ¿Estamos de acuerdo? Porque es emblemático. Maximiliano, y ahí fusilan a Maximiliano, ¿no? Juárez. Entonces, digamos, tenemos esta línea del tiempo que ustedes deben de ya seguramente aprendieron, y si no, la pueden recordar. ¿Estamos de acuerdo? Pero, de algún modo, pues eso sí lo podemos estudiar. Puede ser asequible en cualquier libro de texto. ¿Estamos de acuerdo? Y también puede ser asequible esto que yo le llamo personajes oficiales, dada la historia oficial. ¿Estamos de acuerdo? Como Miguel Hidalgo, Morelos y Pavón, Ortiz de Domínguez, Allende, Guerrero, ¿no? Entonces, obviamente ya sabemos, Miguel Hidalgo, un cura que se levantó en armas, que tocó la campana en Dolores, que hizo muchas cosas, que obviamente también procuró una matanza, ¿verdad?, allá en la Alhóndiga, y prácticamente dejó a la gente que fusilara a todos los que estaban ahí. Se le salió de las manos. A él y a Allende se le salieron de las manos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? De alguna manera llega a la Ciudad de México y entonces ya no quiere hacer nada, se regresó, y obviamente Allende pues no le gustó, y entonces empiezan allí unas peleas muy grandes entre ellos, que siempre ha habido, ¿no? De alguna manera siempre traicionó Allende a Hidalgo, no lo logró matar, porque de alguna manera pues estaba muy protegido Hidalgo, pero él sí 3 veces con veneno lo trató de asesinar. ¿Están de acuerdo? Entonces son muy importantes, porque además él se proclamó como el Altísimo, ¿no? El Serenísimo, Miguel Hidalgo, ahí. Entonces no le gustó mucho a Allende y vienen cosas así por el estilo. Obviamente también si nosotros rastreamos en internet, porque prácticamente ya internet
es como una novela, ¿no? Y entonces arrastramos la vida de Miguel Hidalgo, de quien sea, pues nos van a decir muchas cosas que tal vez son distintas a lo que tenemos, ¿no? Y probablemente van a decir, no, es que eso no es, o sea, porque eso es falso y cosas por el estilo. Pero Miguel Hidalgo, pues, era muy mujeriego, tenía 5 hijos, como cura, pues no es bien visto. En ese momento, pues no había ningún problema. El criadero de gusanos era prohibido, pero él lo hacía. Su papá lo mandó a otro lugar para que tuviera una mejor vida, para que se pudiera hacer sacerdote, etcétera, etcétera. ¿A qué voy? Y voy a mencionar nada más a este personaje. ¿A qué voy? A que de alguna manera vean las características de todos ellos y no son de la población común y corriente como nosotros. Son personas que de alguna manera tenían una condición económica, como vimos en nuestro modo de producción. Son aquellos que de alguna manera tenían problemas con el reinado español, ¿estamos de acuerdo? Y entonces veían sus intereses como quebrantados, entonces por eso se tenían que levantar en armas. ¿Y quién es el que sufre siempre? La población, eso va a ser. Pero no solamente fue de la corona española, aquí ya hay que poner en paréntesis, fue obviamente el sitio, bueno, lo tomó España por Bonaparte, la toma, y obviamente ya veían que todos sus privilegios ya estaban probablemente quebrantados, ya no iba a haber privilegios. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Que ellos empiezan a juntarse y a hacer unas tertulias, a hacer unas reuniones como las de Querétaro, ¿verdad? Los corregidores se les llama, porque ahí hacían muchas tertulias, y es a donde vamos a concluir en esta parte, porque chequen aquí los que tenemos, es Hidalgo, Morelos y Pavón, Ortiz de Domínguez, Allende y Guerrero, y tienen una característica especial. Todos ellos tienen una característica especial dentro de la historia no oficial. Yo le llamo grupo no oficial porque no aparece en los libros de texto. En la Historia Mínima de México aparece un fragmento pequeño, pero lo demás ya no aparece. Aquí yo le pongo hermandad. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, tenemos un pequeño alusión a esos grupos. Y obviamente yo, sin quebrantar el hermetismo ni el secretismo que ellos tienen, simplemente lo pongo aquí y ustedes lo pueden encontrar en internet sin ningún problema. El problema es interpretarlo, ¿estamos de acuerdo? Y esa interpretación, pues si nada más queda para esta hermandad. Y entonces, ¿quiénes eran parte de esa hermandad? Voy a regresar un poquito. Pues Hidalgo, Morelos y Pavón, Ortiz de Domínguez, Allende y Guerrero eran parte de esa hermandad. Y entonces ellos de alguna manera hacían esas tertulias, pero eran de alguna manera dedicadas para, como ellos dicen, tal vez a una deidad, ¿no? Que le llaman como gran arquitecto. Y entonces ellos lo que hacían prácticamente en esas tertulias era diseñar prácticamente el nuevo Estado, ¿estamos de acuerdo? La independencia, era lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque era un grupo hermético, ahí no va a entrar cualquiera, ¿estamos de acuerdo? En ese momento, en ese tiempo no iba a entrar cualquiera. Y obviamente nada más lo raro del asunto es que en esta hermandad no permiten, o bueno, al menos en algunos que son muy oficialistas, no permiten a las mujeres que entren en estos grupos. Y Josefa Ortiz de Domínguez pues estaba en este grupo, ¿no? También sabemos de muchas mujeres porque de alguna manera sus esposos eran de este grupo, pero sus mujeres nada más estaban en otro lugar, prácticamente platicando de asuntos también públicos, pero los hombres estaban separados en algo que se les llamaba logias. Y entonces en esas logias es donde ellos discuten prácticamente todo, los asuntos públicos, políticos y obviamente filosóficos, para de alguna manera ayudar a la humanidad. Entonces este grupo hermético es que yo les menciono. Obviamente había muchos más y que de alguna manera son lo que podríamos considerar como la clase política, porque ellos son prácticamente los que generan esta independencia, que le podemos llamar como independencia. ¿Estamos de acuerdo? Y ellos prácticamente tienen todas las generalidades de todo este cúmulo de lo que es la independencia. Entonces aquí nosotros tenemos, esto hace alusión a un templo de ellos, y de alguna manera ahí se reunían. Entonces se reúnen sobre esas columnas que están aquí y entonces prácticamente deciden sobre el mundo, ¿no? Nada más no hay que irnos también con la finta, ¿verdad? De que teorías de la conspiración, que Illuminatis y cosas por el estilo, no. Ahí sí hay que dejarlo un poquito de lado, no se vayan con todo lo que viene en internet, y que de alguna manera ellos sí fueron partícipes de este periodo revolucionario o independentista, pero hay que estudiarlos, y esto obviamente no se puede estudiar en un libro de texto, pasa de boca a oído. Las personas que quisieran saber prácticamente cómo es eso, cómo es que se dio la independencia, cómo es que estaban en unas tertulias, en unos grupos, las mujeres y los hombres, y cómo es que se les dio estas partes, entonces de alguna manera ustedes deben de estar dentro de estos lugares. Si no están dentro de estos lugares, simplemente no podemos entender lo que es esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, algo de lo característico es que ellos
tienen varios ritos, ¿verdad? El rito escocés, el rito francés, el rito mexicano, etcétera, etcétera. Pero lo que tienen es lo que veíamos al principio: libertad, igualdad y fraternidad, que llegaba desde la Revolución Francesa. Obviamente no les gustó que Bonaparte sitiara prácticamente España, y por eso ellos veían como el problema, porque si sitiaron España, entonces me van a sitiar a mí. Aunque aquí en México, dentro de esta hermandad, ya había franceses, médicos, arquitectos y todo. Es como llegaron aquí a México. Prácticamente llegaron a fundar estas hermandades, y entonces es como ellos conocen prácticamente de Europa, los que están aquí en México, y pues vienen con estas ideas revolucionarias de los franceses, y vienen prácticamente a sucumbir a todo el clero, compañeros, porque siempre ha sido el problema con el clero. Aquí en esta hermandad puede entrar cualquiera, independientemente de su religión, no hay ningún problema, pero el clero siempre ha perseguido a estas personas y los ha tachado de brujos, los ha tachado de personas no gratas, y entonces siempre ha estado esa lucha. Por eso ellos tienen que ser herméticos, y en ese sentido no pueden salir a la luz así tal cual, porque de alguna manera son cosas, dicen ellos, que de alguna manera a los humanos todavía no estamos preparados para conocer este tipo de aspectos. Es lo que comentan, es lo que dicen de boca a oído, y nosotros lo vamos a respetar en ese sentido. Entonces, tomemos en consideración que prácticamente las ideas de la Revolución Francesa sucumben aquí, y entonces lo vamos a trazar. Entonces, ustedes lo pueden ver aquí en la Ciudad de México, estos grupos, obviamente, con Benito Juárez, es el más emblemático, porque él es el benemérito de las Américas y es un gran venerable maestro, y entonces como un gran venerable maestro es alguien muy querido por Latinoamérica. E incluso Benito Juárez, ahí en este conocimiento de boca a oído, se dice que Benito Juárez estuvo muy agradecido cuando pasó a ser venerable maestro de su logia, y nosotros podemos encontrar en algunos lugares esa logia, que es un pequeño cuartillo donde se inició prácticamente Benito Juárez. Y obviamente, dijo él, yo me siento satisfecho de haber sido venerable maestro de mi logia, y no me satisface tanto ser presidente. O sea, vean las cosas tan radicales, ¿no me acuerdo? Y en ese sentido, Benito Juárez, nosotros donde siempre lo veamos, siempre va a estar, ¿estamos de acuerdo? En el gobierno, obviamente en el gobierno panista, como ellos son de un grupo antagónico, entonces ellos son de otro, son de choque, son radicales. Entonces en ese sentido, ellos, cuando estaba ese gobierno, ponen a Madero, no sé si ustedes vieron, y ahorita tenemos que poner a Benito Juárez, y Benito Juárez por eso viene en el billete de A500, porque es el emblemático, si es posible en el de A1000, ¿estamos de acuerdo? Pero es de mayor circulación el de 500, obviamente. ¿Por qué? Porque es el emblema, ¿estamos de acuerdo?, de esta hermandad, y entonces es por eso que lo tenemos. Entonces, de la independencia hasta el juarismo, las reformas, siempre ha sido este grupo que se llama masónico, ¿estamos de acuerdo? Entonces es lo que ha hecho que la humanidad vaya avanzando en ese sentido. Obviamente en la actualidad ya esos grupos ya cambiaron, ya hay muchos que pueden ser de estos grupos, no hay ningún problema, ya los inician, aunque no tengan las características económicas, intelectuales. A veces ya nada más parece, en algunas cosas, lo voy a decir sinceramente, ya parece más negocio que realmente tener este secretismo, esta parte de prácticamente de lectura, ¿no? de reflexión. Y entonces hay muchas personas que te encuentras en la calle y creen que son de este calibre, que prácticamente son Benito Juárez, que son Mozart, que son Newton, y obviamente no, estamos en otro mundo. Esto ya no es tan hermético, ya se ha abierto, pero sigue habiendo personajes de la política que son de esta hermandad, como el grupo Atlacomulco y otros grupos. ¿No me acuerdo? Esto no lo encontramos en los libros de historia, se queda pendiente, se queda para que ustedes lo estudien y vean más o menos que hay historia de alguna manera que no nos revelan, ¿estamos de acuerdo? Y que lo tenemos que escuchar de voz a oído, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no sé si ya algo, entonces tenemos esta parte que tenemos que tomar en consideración, ¿estamos de acuerdo? No, con respeto, con respeto para esos grupos, yo los respeto demasiado. Creo que no he dicho algo secreto, no he dicho algo que haya lamentado esa parte, pero de alguna manera ustedes lo pueden checar, ¿no? O sea, no dijimos ningún secreto, esto está en internet sin ningún problema, el detalle es interpretarlo, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a leer unas preguntas, compañeros, como siempre ustedes están acertados en sus preguntas y sus comentarios, entonces vamos a ver. Bueno, aquí, José Bolívar dice, muy cruel, pero es cierto, realmente es así, o sea, tenemos las cosas, ¿no? ¿Por qué el grito se dio el 15 de septiembre? Alcanzo a ver qué es el 15, pero el grito se dio el 16 de septiembre, allá en Dolores Hidalgo, ¿no? ¿Y quién es de Dolores Hidalgo? Nuestro José Alfredo Jiménez, ¿no? Se dio el 16, pero ya se conmemoraba, porque muchos piensan que Porfirio Díaz
lo puso para su cumpleaños, pero Porfirio Díaz tenía 8 años y obviamente no, ya se celebraba este 15 de septiembre, entonces hay que tener mucho cuidado con esa historia oficial, ¿no? Como también los chiles en nogada, cuando llega Iturbide, Allende y ellos a Puebla, pues de alguna manera les quieren dar un platillo majestuoso, ¿no? Digno de ellos, ¿no? De independentistas, entonces les muestran los chiles en nogada, ya ven blanco, la granada roja, etcétera, etcétera. Tenemos esto que está aquí, ¿de acuerdo? Ahora, nada más una última pregunta. Dice, en este tiempo aún no está consagrados para el... Es que no la entiendo bien. Decía que porque es que hablaba de Hidalgo, Ajá. de sus relaciones, ¿no? Con las mujeres Ajá. y todo. Y por lo que entendí de la alumna es que no estaba tan mal visto porque todavía Así no es. se cumple, ¿no? Sí, o sea, no era mal visto porque además los padres siempre de la Edad Media, tal vez, bueno, hasta nuestros días sí ya está un poquito mal visto, pero los padres son humanos, igual que nosotros, y tenemos muchas filias, entonces, no porque sea Benito Juárez y sea padre, no tenía amoríos. Miguel Hidalgo, perdón. Miguel Hidalgo, entonces todos ellos tenían filias, incluso Benito Juárez también, era exótico en algunas cosas, pero no por eso de alguna manera podemos tacharlos como unos personajes no gratos, ¿no? En ese sentido. Claro. Sí. Porfirio Díaz vi aquí, Porfirio Díaz también era masón y con Benito Juárez obviamente se conocían, entonces ahí hay una historia muy interesante. Si ustedes pueden ir al Palacio de Bellas Artes, tiene una conformación masónica y también que fue por parte de Porfirio Díaz y tenemos el hemiciclo a Juárez, tiene las columnas como las mostrábamos ahí, que de alguna manera también hace alusión a esto y tenemos a Juárez hasta arriba, ¿no? Perdón por interrumpir, pero es que vi allá a Porfirio Díaz. No, sí, Adela, es que veo que los alumnos están muy participativos. Ajá. Y de hecho, pues ese es el punto, ¿no? Dice, ¿algún otro día... ¿Algún otro país celebró el Día de la Independencia de México? ¿Cómo? ¿Algún otro país celebró el Día de la Independencia pues Estados Unidos, porque hay muchos mexicanos allá. De hecho, en todos los lugares se celebran las independencias de México. Por ejemplo, en Japón, en China, o sea, siempre hay que celebrarla. Y obviamente ellos celebran su propia independencia, porque generalmente éramos colonias. Ya saben que después de la Revolución Industrial, pues obviamente viene un auge de expediciones y hay que entender más o menos el mundo. Entonces hay que ir caminando sobre ellos y entonces pues hay que colonizarlos y obviamente después viene la independencia. Y ahí dice que Juárez era un corrupto, pero hay que entenderlo en su tiempo, compañeros, porque si no, entonces vamos a atender mal. La ciencia política no busca la justicia ni la bondad, eso hay que quitárnoslo de la mente. Lo que busca es la eficacia. Y si de alguna manera te tienen que quitar impuestos para de algún modo ordenar otras cosas, se tienen que hacer. Y eso no le vamos a hablar de corrupción. Ahora, yo insisto, todos son humanos. Si tienes dinero en las manos, pues ¿qué va a pasar? ¿Estamos de acuerdo? Por más que digas que eres un santo, ¿no? Como mi apellido José Luis Santos, pues de alguna manera pues probablemente puedas estar tentado a esas cosas. Hay que tener mucho temple y hay que estudiar mucho, ¿no? Y en estas cosas, porque si no, entonces no. Ahí también veo algo que es una secta también hay que tener cuidado, porque la religión católica siempre a estos grupos les llamaba sectarios. ¿Y qué significa sectario? Pues lo discrimino, no religioso, y entonces quién sabe qué sea. Y obviamente del templo de Rey Salomón cuenta la historia, pues obviamente que se funda la primera logia en el reino en el templo de Rey Salomón, y ahí se lanzan esas dos columnas, ¿verdad? Que tenemos ahí. Pero bueno, más o menos así está, ¿no? Decía que si no admiten mujeres, los masones. Sí, por ejemplo, decía, hay un landmark, así se llama, un landmark, como unas marcas de la tierra. Entonces, ahí en ese landmark está muy específico, dice, se admite a un masón, a un miembro masón, es que sea hombre, mayor de edad y de buenas costumbres. Entonces ahí no viene la mujer, pero obviamente en algunos grupos como Uruguay, Argentina y otros más se toma la mujer. No es que sean misóginos o cosas por el estilo, simplemente que los hombres y las mujeres manejan otras energías distintas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nada más por eso se hace y obviamente pues sí tiene que ver con la misoginia de hace mucho tiempo. Ahora hay más apertura para las mujeres, pero hay muchos que no les gusta que estén las mujeres en los templos masónicos. De hecho, se puede prestar a malinterpretación. Entonces, por eso muchos lo consideran que no debe ser así. Otros dicen que sí, pero ¿saben quién dice más eso? Pues los esposos de ellas, porque pues obviamente, como ellos se van a sesionar siempre, tal vez cada 8 días o están en esos movimientos, pues obviamente que si tienes una esposa o una pareja, no lo va a entender. ¿Estamos de acuerdo? Porque tú tienes un trabajo con alguien, entonces seguramente este cuate que se va a las 5 de la tarde y regresa a la 1 de la mañana, no, ya se fue a tomar, ¿no? Ya se fue a otro lado. Y entonces por eso la mujer está ahí infiltrada porque de alguna manera quiere saber qué es lo que hace su esposo o su pareja, lo que sea, ¿no? Claro, es que vaya, con toda esta historia que se compactó en esta clase magna, ¿no? Hacemos varias lecturas. Una explicaba primero cuál es el capitalismo, el socialismo, ¿no? Y porque queríamos ver
quién es dependiente de qué, Así ¿no? es. Y si efectivamente siempre vamos a estar dependiendo del otro, siempre va a haber una clase que va a dominar, ¿no? Y por eso hizo como esta separación, ¿no? Para entender quién domina a quién y si realmente existe una independencia y si puede haber una independencia. Así es, exactamente. ¿No? Y también hablaba sobre los intereses que había de Hidalgo, que había de todos estos personajes, que por estas clases, que no fue algo genuino. Sí, exactamente. ¿No? Sí. Entonces, y ahora de la mujer en los masones, todo siempre hay un interés del ser humano, siempre, por medio. O sea, ya sea por la clase, por género y los roles que jugamos como pareja, ¿no? De que no queremos a las mujeres en nuestras actividades. Y las mujeres más allá, a lo mejor también de ver o lo que no hace es porque también queremos ser agentes de cambio, impulsamos, y lo son, ¿no? ya, Toda esta revolución de como dicen, de esta palabra que está de moda, pero de este empoderamiento femenino, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado con el feminismo, porque a mí, en lo particular, yo sé que tal vez va a ser una locura, ¿no? Pero generalmente lo político siempre divide a las personas, ¿no? Entonces, con eso se puede gobernar más. Nosotros no luchamos contra ustedes y ustedes no deben de luchar contra nosotros, simplemente. Y entonces, obviamente, ese empoderamiento es como nos estamos liberando tal vez del hombre y de alguna manera tenemos condiciones que nos hacen ser lo que somos y tenemos poder también, pero ese siempre lo han tenido. Claro. Y de alguna manera nada más los derechos no se delegan, no se exigen, los derechos se toman y ustedes tienen derechos y hay que tomarlos, ¿estamos de acuerdo? Y como hombres nosotros debemos de respetarlos y ustedes como mujeres también tienen que respetar los derechos de nosotros y vivir en santa comunión, porque de alguna manera no estamos separados, al menos en lo personal. Yo no tengo una lucha contra las mujeres. Si hay alguien que sabe, yo la respeto y la sigo. Si hay una mujer que hace las cosas bien, me interesa mucho y de alguna manera la respeto también. Entonces hay que poner las cosas. Yo al menos me gustaría que de alguna manera nos viéramos ya como un solo núcleo, ¿no? Tenemos características físicas distintas, es evidente, pero algo nos hace humanos y eso es lo que debemos de refrendar, ¿estamos de acuerdo? Aunque también pues, a ustedes les ayudamos en algunas cosas, hay leyes que las protegen porque también es cierto, en el estado que tenemos también pueden ser vulnerables, ¿no? Claro. Hacia asesinatos o cosas por el estilo que son graves, ¿no? Porque al final no se deja en la actualidad, en este año no dejamos de ser un grupo vulnerable. Así ¿no? es. Porque si bien no hay esta diferencia entre el Día de la Mujer o el Día del Hombre, sino el Día del Ser Humano. Exactamente. Y que por el hecho de ser humanos, por el hecho de ser seres vivos, tenemos al menos el respeto y el respeto, ¿no? Estamos constituidos físicamente de formas distintas, pero tenemos derecho a la vida. Así es. Así es eso. Profesor, pues otra clase ahora de cómo se da el empoderamiento femenino y todo. Ok, me parece perfecto. Los alumnos, yo sé que, como dicen, se quedan con muchas dudas y usted les mencionó esto, ¿no? O sea, voy a dejarles como mucha tarea, nos va a poner, les vamos a poner más bien los libros que nos va a recomendar el profesor para que puedan leer y para que podamos seguir informándonos, lo que no leemos en los libros normales, lo que no nos cuenta Wikipedia, ¿no? O sea, ahora tomar el conocimiento desde otra perspectiva. Así es. Recapitulación. Pues que tengan el interés siempre de aprender, ¿no? Y que de alguna manera siempre tengamos en duda todas las cosas, ¿no? Que estén en duda, porque eso nos va a hacer crecer y obviamente avanzar en el conocimiento. Y sí dejar muy en claro, compañeros, no porque haya dado este tema significa que hay que desechar la historia, no. Es muy bonito, es muy padre, o sea, la verdad es un honor y la verdad yo se lo reconozco, y perdón, no parece como fuera de lugar, pero porque yo vi, ¿no? Vi a un militar izando la bandera en Puebla con un aguacero y es un temple enorme y es un orgullo, compañero, un orgullo, pero como no tiene nada idea, obviamente nosotros no somos militares, ¿no? Pero a mí, si yo hubiera sido militar, qué orgullo, la verdad, izar mi bandera, ¿no? En el día del grito, ¿no? Y poder levantarla y con toda la lluvia y ahí estar, porque de alguna manera ellos son como los que defienden prácticamente a la nación, aunque obviamente hay cosas que tal vez no nos gustan, pero hay que estar orgullosos de la misma forma como ellos están orgullosos. Y la verdad yo estoy orgulloso de ellos, la verdad, yo sé que hay muchos decibeles, pero estoy muy orgulloso y sí me gusta celebrar la independencia de México, aunque con estos temas pues parece como que no hay, pero sí me gusta ver a mi pueblo, a México, unido, ¿no? Festejando, ¿no? Olvidándose de sus penas. Ya después, pues probablemente estudiemos otras cosas y cambiemos el mundo y el universo. Ahorita hay que festejar
hay que ser orgullosamente mexicanos, y es de alguna manera, yo lo soy, me gusta demasiado México, demasiado, como no tienen ni idea, y la verdad me gusta ver a mi pueblo y a mi país salir adelante. Soy muy orgulloso de eso. Claro, y que no es un hecho aislado, no hace en 1810, sino la independencia la seguimos trabajando, lo seguimos haciendo y seguimos construyendo la historia, ¿no? Entonces, pongámonos en ese papel de que somos ciudadanos conscientes y seguir trabajando por un México y para un México mejor, ¿no? Y qué mejor desde el conocimiento y la educación. Necesariamente, así es. De acuerdo, muchas gracias, comunidad. Muchas gracias. Hasta la próxima clase. Nos vemos.